Imagina a un hombre que fue presidente de un país, solo para terminar sus últimos días casi olvidado, con el corazón exhausto y una pregunta clavada como un cuchillo. ¿Valió la pena? Afuera, sus enemigos ya se reparten su legado como buitres alrededor de un cuerpo aún caliente. Adentro, el reloj marca las 3 de la madrugada. Cada segundo que pasa borra un poco más su nombre de la memoria de la nación. Ese hombre es Gonzalo Córdoba. Antes de que se apague la última chispa de su vida, la historia lo obliga a mirar hacia atrás, a regresar al punto donde todo comenzó. Un niño de provincia, un rival que lo desafiaba desde la adolescencia y un país entero al borde de estallar. La noche es densa sobre la sierra ecuatoriana. En una casa fría, mal iluminada por lámparas de aceite, un niño escucha, inmóvil, cómo afuera se desata una tormenta. No es solo lluvia, son gritos, cascos de caballos, disparos perdidos en la oscuridad. Gonzalo aún no entiende de política, pero ya entiende de miedo. Tiene el rostro pegado a la ventana, y del otro lado ve una imagen que nunca olvidará. Un hombre, ensangrentado, llevado a empujones, por soldados, acusado de traidor. Su madre le tapa los ojos, pero demasiado tarde. Esa noche, Gonzalo Córdoba aprende que, en su país, una palabra puede costar la vida, y, sin saberlo, empieza a caminar hacia un destino en el que sus propias palabras encenderán pasiones, odios y lealtades que durarán décadas. Guaranda, su tierra natal, es un poblado de montañas afiladas y calles empedradas en las que el viento corta la piel como un cuchillo. Las casas de adobe se aferran a las laderas como si tuvieran miedo de caerse, igual que la gente se aferra a sus pequeñas certezas para no perder la razón. Allí nace Gonzalo Córdoba en 1863, no como héroe, no como caudillo, sino como un niño más en un país que parece diseñado para quebrar a los débiles. Su familia no es de las más pobres, pero está lejos de la opulencia de las élites de Quito o Guayaquil. Lo rodean historias de hacendados que mandan más que los jueces, de curas que bendicen a unos y condenan a otros desde el púlpito, de presidentes que pasan, pero dejan siempre la misma sensación. El poder está lejos, muy lejos de estas montañas. En medio de esa realidad áspera, hay otra chispa silenciosa: los libros. Mientras muchos niños de su edad cargan sacos de maíz o ayudan en las faenas del campo, Gonzalo sostiene hojas amarillentas que huelen a humedad y tinta vieja. Primero lee por obligación, luego por curiosidad y al final por rabia. Porque en esas páginas descubre que hay países donde las leyes valen más que los apellidos, donde las ideas pueden derribar tronos, donde un hombre nacido lejos de la capital puede, algún día, cambiar el rumbo de su nación. Es la época en que el Ecuador se debate entre el conservadurismo católico y el liberalismo que empieza a golpear la puerta con fuerza. Esa lucha, al principio un murmullo lejano, comienza a colarse en la mente del joven Córdoba como una melodía que no puede dejar de escuchar. Pero la infancia no le da tregua. Una fiebre se lleva a un hermano menor en cuestión de días, sin médicos, sin remedios, sin nada. Gonzalo ve el pequeño cuerpo envuelto en una sábana, el llanto ahogado de su madre, el silencio resignado de su padre. Las enfermedades no distinguen entre conservadores y liberales, entre ricos y pobres, pero la muerte sí parece ensañarse con los que nacen lejos del poder. Ese dolor lo marca. No será la última vez que vea cómo la injusticia se mezcla con la miseria y el abandono. Algo se endurece en su interior. Si el mundo no se compadece de los débiles, quizá la única salida sea llegar hasta donde se toman las decisiones. No por gloria, no todavía, sino para impedir que otros niños carguen con el mismo tipo de muerte silenciosa que se llevó a su hermano. El destino, sin embargo, no avanza en línea recta. Cuando aún es muy joven, una figura aparece en su vida como una sombra que, con los años, se volverá un enemigo recurrente. En el colegio, en una de esas aulas heladas donde el aliento se convierte casi en humo, llega un muchacho de Quito, elegante, con ropa más fina, modales más seguros, y una sonrisa que mezcla simpatía con superioridad. Se llama Ricardo Andrade, hijo de una familia acomodada, cercana a los círculos conservadores de la capital. En el primer día de clase, un profesor lanza una pregunta sobre el futuro del país. Gonzalo responde con inseguridad. Habla de justicia, de igualdad. Ricardo, en cambio, se levanta, mira a todos por encima del hombro y suelta un discurso pulido, lleno de frases aprendidas en tertulias familiares. La clase aplaude. El contraste es brutal. En ese instante nace una rivalidad silenciosa. El niño de provincia que sueña con cambiar el sistema,
contra el heredero del sistema mismo. Esa rivalidad se afila con los años. En debates estudiantiles, en redacciones de pequeños periódicos escolares, siempre aparecen los dos nombres: Córdoba y Andrade. Son dos caras opuestas de una misma moneda. Uno habla de abrir puertas, el otro de mantener cerradas las que le conviene. Ricardo es persuasivo, encantador, sabe moverse entre profesores y autoridades con una naturalidad que a Gonzalo le falta. Pero hay algo que el muchacho de Guaranda tiene y su rival subestima: una determinación alimentada por la privación, por la memoria, de las calles embarradas y los rostros demacrados que dejó atrás en su pueblo. Cada vez que pierde una discusión, cada vez que su acento serrano es motivo de burla, Gonzalo no se quiebra. Toma nota, está acumulando deuda, y algún día piensa cobrarla. El paso siguiente es Quito, la capital, ese monstruo de piedra y neblina donde las decisiones se escriben con letra elegante en salones privados, mientras en las afueras la gente apenas sobrevive. Gonzalo llega como muchos jóvenes ambiciosos, con una maleta modesta, una carta de recomendación arrugada y la sensación de que el tiempo corre en su contra. Sabe que si no aprovecha esos años, si no logra hacerse un lugar entre las élites que miran por encima del hombro a todo lo que huela a provincia, se quedará atrapado para siempre en un segundo plano. Quito no perdona a los que dudan. Las campanas de las iglesias marcan las horas como golpes de martillo, recordándole una y otra vez que la vida no va a esperarlo. En la universidad, el choque es inmediato. Las aulas están llenas de hijos de hacendados, de jóvenes que hablan de Francia, de Inglaterra y de filosofía con un desprecio elegante hacia la realidad de sus propios pueblos. Allí vuelve a aparecer Ricardo Andrade, más pulido, más seguro, ya rodeado de un pequeño círculo de admiradores. Pero ahora las discusiones no se quedan en el colegio. Ahora se habla de constitución, de iglesia, de ejército. Y detrás de cada palabra hay intereses muy concretos: tierras, bancos, contratos. Gonzalo se lanza con furia a esas discusiones, se une a grupos liberales, escribe artículos incendiarios en hojas mal impresas, firma manifiestos que denuncian privilegios y corrupción. Cada texto que publica es un desafío, un pequeño acto de guerra contra las estructuras que sostienen a su rival y a los suyos. Un día, la confrontación deja de ser solo verbal. En una reunión pública, convocada para discutir el futuro del país, los jóvenes liberales logran un espacio para hablar. El tiempo es limitado. 15 minutos, ni uno más. Si no aprovechan esa mínima brecha, los conservadores utilizarán la falta de impacto para cerrarles las puertas por completo. El auditorio está lleno. En primera fila, como quien contempla una obra de teatro de la que ya sabe el final, se sienta Ricardo. El orador liberal que debía hablar se enferma a última hora, y todos miran a Gonzalo. Es su momento, o su fracaso. Siente como si esos 15 minutos fueran los últimos que le quedan para probar que no ha llegado a Quito para ser un figurante más. Respira hondo y se lanza. Habla de las montañas olvidadas, de los pueblos sin médicos, de las familias que no existen para las estadísticas del Estado. No es un discurso perfecto, pero es brutalmente honesto. Mientras su voz crece, puede ver por primera vez que algunos rostros en el público lo miran con respeto, no con condescendencia. La respuesta no tarda. Esa misma semana, un artículo anónimo aparece en un periódico conservador ridiculizando al abogadocito de provincia que pretende dar lecciones a Quito. Las burlas son crueles, detalladas, casi personales. Entre líneas, Gonzalo reconoce el tono afilado de Ricardo Andrade. No es solo política, es una guerra por el derecho a ser tomado en serio. Y en esa guerra no hay tregua. Pero también ocurre algo inesperado. Otros jóvenes, silenciosos hasta entonces, se acercan a Gonzalo para felicitarlo. Le cuentan sus propias historias de injusticia, sus frustraciones con un país que parece diseñado para que nada cambie. A partir de ese momento, deja de estar solo. Sin darse cuenta, ha comenzado a formar un pequeño círculo de lealtades que lo acompañará durante años, incluso cuando el poder parezca devorarlo todo. El camino hacia la política formal se abre casi a la fuerza. Un viejo caudillo liberal, de esos que ya huelen a tabaco rancio y archivo polvoriento, lee uno de sus textos y lo manda llamar. En un despacho cargado de humo, le dice que el partido necesita sangre nueva, pero que esa sangre debe saber obedecer. Le ofrece un puesto secundario en una campaña local. Nada glamuroso, nada que dé prestigio inmediato, pero sí la primera puerta real, hacia el mundo donde se comercia con votos y favores. Gonzalo acepta, aunque siente el peso de un acuerdo tácito. Si quiere subir,
tendrá que aprender a moverse en aguas turbias. Lo que no sospecha todavía es que, mientras da sus primeros pasos en la maquinaria liberal, ya hay quienes lo miran como una futura pieza útil, un rostro presentable detrás del cual otros podrán seguir mandando. La primera campaña es una lección cruel. Gonzalo recorre pueblos olvidados, escucha promesas rotas repetidas durante años y enfrenta la maquinaria conservadora que maneja. Desde las sombras, a jueces, curas y militares locales, en una de esas plazas, en medio de carteles improvisados y discursos a viva voz, se cruza de nuevo con su eterno rival. Ricardo Andrade ha sido enviado por los suyos para defender los intereses conservadores en la región. El encuentro parece casi teatral. Dos hombres jóvenes, formados en las mismas aulas, pero arrojados ahora a bandos contrarios, midiendo fuerzas frente a una población cansada y desconfiada. El resultado, sin embargo, es devastador para Gonzalo. Pierde la elección. Los números hablan claro, y el mensaje es brutal. No basta con tener razón, hay que saber ganar. La derrota lo golpea en el orgullo. Por un instante, la vieja voz de la duda intenta arrastrarlo hacia atrás. ¿Y si todo esto es inútil? ¿Y si el país está condenado a ser siempre propiedad de los mismos apellidos? Podría regresar a Guaranda, abrir un pequeño bufete, vivir una vida discreta, sin sobresaltos, pero entonces una noticia explota como una bomba. Uno de sus compañeros más cercanos en la campaña, un joven que se atrevió a denunciar abiertamente a un poderoso hacendado, aparece muerto por accidente en un barranco. Nadie investiga, nadie pregunta demasiado. El mensaje es claro: quien incomoda al poder, desaparece. Ese accidente es el giro que lo aleja definitivamente del camino seguro. La política, para Gonzalo, deja de ser un juego de discursos. Se convierte en una cuestión de vida o muerte. A partir de entonces, algo cambia en su mirada. La rabia deja de ser solo juvenil. Se vuelve fría, estratégica. Empieza a entender que, si quiere llegar hasta el corazón del sistema para transformarlo, no puede seguir atacándolo desde fuera como un moralista indignado. Tendrá que entrar, aprender sus reglas, tolerar sus contradicciones. Sus discursos se vuelven más medidos, sus alianzas más calculadas. Se acerca a figuras del liberalismo que no le inspiran plena confianza, pero que tienen poder real. Algunos lo ven como un idealista maleable, otros como un peón que se puede colocar y retirar cuando convenga. Lo que nadie termina de comprender es que, detrás de su aparente docilidad, se ha formado una voluntad que no olvida ni perdona. Mientras su nombre empieza, lentamente, a sonar en círculos políticos, el país se agita. Las tensiones entre liberales y conservadores amenazan con desbordar las calles. El viejo orden se resquebraja, y algo nuevo, más incierto, se prepara para nacer. La revolución liberal se acerca como una tormenta que todos sienten, pero que pocos saben cómo detener. En ese contexto, Gonzalo Córdoba se encuentra de pie frente al edificio del Congreso por primera vez, con un modesto cargo que, para muchos, no significa gran cosa. Sin embargo, para él, es el umbral de otra vida. Detrás de esas puertas se negocian guerras y paz. Se decide quién come y quién pasa hambre, quién sube y quién cae. Solo tiene unas horas para preparar su primera intervención. Un discurso que, aunque breve, puede marcar la diferencia entre pasar desapercibido o comenzar a ser tomado en cuenta. Del otro lado de la plaza, sin que él lo vea, Ricardo Andrade lo observa en silencio. Sabe que ese provinciano al que ridiculizaba en el colegio ha logrado llegar demasiado lejos. Ambos intuyen algo, aunque todavía no sepan ponerlo en palabras. La verdadera batalla entre ellos, por el futuro del Ecuador y por el control del poder, apenas está comenzando. Y el tiempo, una vez más, corre en contra de Gonzalo. La puerta del Congreso no cruje, ruge, y cuando Gonzalo Córdoba la empuja, no entra solo un abogado serrano con papeles bajo el brazo. Entra un hombre con un reloj invisible atado al pecho, porque esa mañana le han dado un ultimátum que no aparece en ninguna acta. Tiene 90 días para volverse indispensable. O será, tragado por la máquina liberal como tantos otros, convertido en una firma más en un registro, en un nombre que nadie pronuncia. Afuera, la ciudad late con rumores de guerra. Adentro, las paredes guardan secretos que huelen a tinta fresca, sudor viejo y traición reciente. Hay algo peor que fracasar en política: ser útil solo por un instante. En los pasillos, los veteranos del partido se saludan con sonrisas blandas, pero sus ojos son cuchillos. Y en ese laberinto de saludos, favores, café amargo y promesas que nadie piensa cumplir,
Gonzalo ve el verdadero mapa del poder. No, está en los discursos, está en las puertas que se abren sin tocar y en las puertas que se cierran sin ruido. Un secretario le coloca una carpeta en la mano como quien entrega una granada sin seguro. «Es para hoy», le susurra. «10 minutos». 10 minutos para hablar en un recinto donde a veces un adjetivo derriba a un ministro. Entonces lo golpea el contraste. De niño vio a un hombre arrastrado por soldados en una noche de tormenta. Ahora está frente a un lugar donde no arrastran cuerpos. Arrastran reputaciones. Y a veces con más crueldad. Se acomoda el cuello, respira, entra. Los bancos de madera parecen dientes. Las miradas, balas. Y, como una figura puesta a propósito por el destino, al fondo, con un traje impecable y una calma que ofende, está Ricardo Andrade. No necesita reírse. Su presencia ya es burla. Andrade no vino a escuchar. Vino a medir cuánta sangre tiene este provinciano. Gonzalo habla. No grita. No declama. Su voz, al principio, suena pequeña en ese recinto enorme. Pero hay una frase que clava como un clavo en la mesa. La ley no puede ser una cortesía para unos y un látigo para otros. Algunos levantan la cabeza, otros fruncen el ceño. Un viejo cacique liberal, uno de esos que han sobrevivido a presidentes, golpes, pactos y traiciones, lo observa con la expresión de quien evalúa un caballo antes de comprarlo. Gonzalo termina justo cuando el presidente de la sesión hace un gesto impaciente. 10 minutos exactos. Ni un segundo de más. Sale con el corazón golpeándole las costillas. Y entonces llega la primera mordida de la máquina. Esa misma tarde, en un despacho donde el aire es denso por el humo de tabaco, el caudillo que lo apadrina le habla sin levantar la voz. El partido necesita rostros nuevos, sí, pero esos rostros deben aprender a no mirar demasiado de cerca las manos sucias. Le ofrecen una tarea administrativa, de esas que parecen menores: ordenar contratos, revisar cuentas, firmar informes. Gonzalo entiende el subtexto. Quieren que se convierta en engranaje, no en motor. Sin embargo, también entiende la oportunidad. Quien toca los papeles, toca la verdad. Acepta. Y con ese sí, sin aplausos ni ceremonia, entra al corazón oscuro del liberalismo gobernante. Los días siguientes son una revelación incómoda. Las cuentas no cuadran. Los nombres se repiten como un mantra. Proveedores que siempre ganan. Obras que nunca terminan. Presupuestos que se evaporan antes de tocar el suelo. Gonzalo no es ingenuo, pero ver la corrupción escrita con números exactos tiene un efecto distinto. Es como ver una herida abierta en un espejo. Y cuando intenta preguntar, alguien le pone una mano en el hombro. Paternal, casi cariñosa. «No seas imprudente, muchacho. Aquí todos comemos». Esa frase, dicha con naturalidad, le provoca náusea. En las noches, Quito parece más fría. Gonzalo camina por calles empedradas como si estuviera contando pasos hacia un precipicio. Sabe que la verdad, en política, es un arma, pero también un blanco. Y, como si el destino quisiera recordarle el precio, aparece otra noticia. Un funcionario menor, un hombre que llevaba meses murmurando sobre desfalcos, amanece con la cara destrozada en un callejón. Oficialmente, asalto. Extraoficialmente, advertencia. Gonzalo imagina el cuerpo, la sangre oscura mezclándose con el lodo, y siente que el país entero funciona con esa misma lógica. Si hablas, te borran. Y en medio de esa asfixia, Andrade vuelve a moverse. Ricardo no está en el poder como un ministro. Todavía no. Su fuerza es más venenosa. La influencia social, los contactos en la prensa, las amistades con militares, banqueros, obispos, se vuelve la voz elegante de la oposición conservadora en tertulias, cafés, editoriales. Y cuando su nombre aparece en los periódicos, aparece con un brillo que parece inevitable, como si el país le debiera ese destino. Un columnista lo llama el hombre sensato. A Gonzalo lo mencionan como un burócrata fogoso. Esa palabra, burócrata, le cae como una cadena al cuello. Andrade no necesita derrotarlo en un duelo público. Le basta con encajarlo en un molde pequeño. Gonzalo decide entonces algo peligroso. Si la máquina quiere usarlo, él usará la máquina. Empieza a tejer alianzas no con los más ruidosos, sino con los más silenciosos. Secretarios, técnicos, oficiales medios, hombres que conocen dónde se esconden los documentos y cómo se mueven las órdenes. Aprende a escuchar sin reaccionar, a sonreír sin creer, a prometer sin entregarse. Ese aprendizaje lo endurece. Y,
Casi sin darse cuenta, se convierte en lo que más temía. Alguien capaz de navegar en aguas sucias sin hundirse. Por ahora, pero el país no espera. Ecuador entra en un periodo donde todo parece tensarse. Huelgas, conspiraciones, levantamientos regionales, golpes de mesa en los cuarteles. Los discursos en el Congreso empiezan a sonar como preludios de disparos. Hay un miedo que se filtra por las rendijas. El miedo a que el liberalismo, que nació como tormenta renovadora, se haya vuelto rutina. Y que esa rutina esté pudriéndose desde adentro. Gonzalo lo ve en los ojos de la gente común cuando baja a las plazas. No piden poemas, piden pan. No quieren banderas, quieren hospitales. No sueñan con ideologías, sueñan con sobrevivir. Y un día, le ponen en las manos una misión que tiene la forma de un ascenso y la esencia de una trampa. Representar al gobierno en 1970, una negociación urgente con líderes locales en la sierra. Hay disturbios, hay rumores de armas, hay un plazo. 72 horas para calmar la zona antes de que el Ejecutivo autorice una intervención militar. 72 horas, o habrá sangre. Y si hay sangre, alguien tiene que cargar con la culpa. Gonzalo lo entiende al instante. Lo están mandando a un incendio con un vaso de agua. Si fracasa, su carrera muere. Si tiene éxito, otros reclamarán el mérito. Viaja. Las montañas lo reciben con un aire que corta, y con rostros duros que no se dejan impresionar por títulos. En una casa comunal, bajo un techo de madera que cruje, se sienta frente a hombres que han perdido hijos por enfermedades, tierras, por deudas, esperanza por promesas. Hablan fuerte, golpean la mesa. Ustedes vienen cada 4 años, le dicen. Después desaparecen. Gonzalo traga saliva, y por primera vez en mucho tiempo, decide no recitar líneas partidistas. Dice algo que sorprende incluso a los suyos. No puedo devolverles el tiempo, pero puedo dejar firmado hoy lo que otros solo prometen. Y en esa frase se juega todo. Si firma, compromete al gobierno. Si no firma, la revuelta se enciende. Firma. Con mano firme, aunque por dentro esté temblando. La tinta cae como un veredicto. Regresa a Quito con el acuerdo en la maleta y la amenaza de un escándalo en la espalda. En el palacio, algunos lo miran como si hubiera cometido una imprudencia imperdonable. Comprometer recursos, reconocer demandas, ceder. Otros lo miran con un interés nuevo. Ese provinciano no solo habla, resuelve. Y ahí aparece el primer gran giro. El mismo caudillo que lo había querido domesticar ahora, lo presenta como ejemplo de eficiencia. Liberal. Lo sienta más cerca. Lo menciona en reuniones. Gonzalo sabe lo que significa. No es admiración, es apropiación. Quieren convertirlo en rostro de un sistema que él empieza a ver como un animal cansado. Andrade, mientras tanto, huele el cambio como un depredador. Si Gonzalo se vuelve figura útil, también se vuelve objetivo real. Y entonces llega el ataque que no se ve venir. Una mañana, un periódico amanece con un titular venenoso. Córdoba pacta con los sublevados. Publican fragmentos del acuerdo. Lo llaman concesión cobarde. Lo acusan de debilitar al Estado. El artículo está escrito con una elegancia cruel, con esa mezcla de superioridad y falsa preocupación patriótica que Gonzalo reconoce como si fuera una firma invisible. Andrade. Y lo peor no es el titular. Lo peor es lo que viene detrás. En los pasillos, los propios liberales empiezan a murmurar: ¿y si se le fue la mano? ¿Y si quiso quedar bien con todos? La máquina, que ayer lo abrazaba, hoy le enseña los dientes. Gonzalo siente cómo el suelo se vuelve barro. De nuevo el reloj invisible. 90 días, 72 horas. El tiempo siempre como arma contra él. Entiende que, si deja que esa narrativa crezca, su carrera se hundirá sin necesidad de un voto. Y decide contraatacar, no con gritos, sino con algo más peligroso. Documentos. En una sesión crucial, pide la palabra. Esta vez no tiene 10 minutos. Le conceden más, pero también le tienden el lazo. Lo dejan hablar para que se exponga. Gonzalo sube con una carpeta gruesa. Se escucha el roce del papel como si fuera un sable desenvainado, y empieza a leer cifras. ¿Cuánto habría costado una intervención militar? ¿Cuántos muertos habría dejado? ¿Cuántos pueblos habrían quedado incendiados? ¿Cuántos recursos se habrían perdido? Luego muestra cartas, testimonios, informes. No acusa directamente a Andrade. Eso sería demasiado obvio. Hace algo peor. Demuestra que la alternativa, imagina esto. En menos de 24 horas, Gonzalo Córdoba puede estar sentado en el sillón presidencial o puede estar huyendo hacia la frontera, acusado de traición por los mismos hombres que hoy lo aplauden. Afuera,
Quito hierve entre rumores de golpe y fiesta electoral. Adentro, en un despacho que huele a papel viejo y café recalentado, un reloj marca los minutos como si fueran disparos. Tic, tac, tic, tac. Todo lo que ha hecho hasta ahora, cada discurso, cada derrota, cada alianza dudosa, se está comprimiendo en una cuenta regresiva brutal. Si no logra consolidar el poder antes de que esa aguja dé la vuelta completa, otros lo harán por él, y lo borrarán de la historia. Años antes de esa madrugada decisiva, Gonzalo está parado por primera vez en la tribuna del Congreso. El edificio es solemne, pero el aire dentro es denso, cargado de intrigas, chismes y promesas a medias. Tiene el texto de su discurso en la mano, pero sabe que si se limita a leer, será uno más. Mira hacia arriba y ve las galerías repletas de curiosos, algunos campesinos que han logrado entrar, obreros que se han quitado la gorra en señal de respeto, ojos que no entienden de tecnicismos legales, pero sí reconocen la verdad cuando la escuchan. Entre el público, casi escondido en la penumbra, está Ricardo Andrade, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás, como quien asiste a un espectáculo del que se siente dueño. El tema parece técnico, casi aburrido. Una reforma administrativa, una discusión sobre presupuesto, pero Gonzalo sabe que no está hablando de números, sino de personas de carne y hueso. Recuerda a su hermano muerto por una fiebre sin médico. Recuerda al joven accidentado en el barranco después de desafiar a un hacendado. Cuando abre la boca, la sala cambia. No habla de gasto público. Habla de niños que mueren sin remedios, de escuelas que son solo casuchas con techo de zinc, de caminos que se convierten en trampas de barro. Lo hace con una calma que esconde la rabia que le quema por dentro. Cada frase, cada pausa, es un desafío directo al sistema que protege a su rival. Ese discurso no provoca aplausos ensordecedores ni titulares heroicos, pero deja una marca. Algunos diputados liberales lo miran con una mezcla de interés y desconfianza. Aquel provinciano habla demasiado claro para su gusto. En los pasillos, un viejo operador político le da una palmada en el hombro y le susurra: «Bien, muchacho. Pero recuerda que aquí, el que grita demasiado termina sin voz, o sin cabeza». Detrás de ese consejo paternal hay una advertencia real. En un país acostumbrado a callar, decir las cosas por su nombre es una forma lenta de suicidio. Mientras Gonzalo intenta aprender a moverse en ese laberinto, afuera el país se incendia. La revolución liberal estalla como un trueno largamente anunciado. Las calles se llenan de hombres con fusiles viejos y banderas improvisadas. Las viejas haciendas conservadoras se convierten en blancos simbólicos. Los sermones desde el púlpito se llenan de fuego y condenas. El Ecuador se parte en dos. Gonzalo no es un caudillo militar. No lidera columnas armadas ni duerme en campamentos. Pero su arma es otra: la palabra escrita. Desde periódicos modestos, redacta manifiestos que justifican la lucha, denuncian abusos y exigen un nuevo orden donde la ley valga más que los apellidos. Pero la guerra no entiende de matices. En una madrugada lluviosa, mientras revisa una edición clandestina antes de enviarla a imprimir, recibe la visita de un mensajero con la ropa empapada y el rostro lívido. Trae una lista de nombres. Liberales capturados en una escaramuza. Entre ellos, un amigo cercano de Gonzalo, un joven abogado que solía bromear con él sobre cambiar el mundo con tinta y papel. La nota es escueta. Serán juzgados sumariamente. En lenguaje de la época, eso significa que, en cuestión de horas, podrían estar muertos. Gonzalo siente el tiempo encogerse. Si no mueve sus contactos, si no presiona, si no usa la poca influencia que tiene, los fusiles hablarán antes de que salga el sol. Lo que sigue es una carrera contra el reloj. Va de despacho en despacho, de casa en casa, suplicando, negociando, recordando favores. Algunos le cierran la puerta, otros lo reciben a regañadientes, especulando qué ganan si le ayudan. En uno de esos salones llenos de cortinas pesadas y retratos de próceres, se topa con Ricardo Andrade. Su rival está allí como asesor de un importante militar que aún duda si cambiar de bando o mantenerse fiel al viejo régimen. Ricardo lo mira con una calma calculada. «Pides mucho por hombres que, en el fondo, son prescindibles», le dice. Gonzalo muerde la rabia, pero no se deja arrastrar. En lugar de suplicar, le recuerda a Andrade que el viento está cambiando, que mañana podrían ser ellos los que necesiten favores. Después de una pausa incómoda, se alcanza un acuerdo. Algunos prisioneros serán trasladados, en lugar de juzgados. Un verbo en un papel oficial les salva la vida, pero deja otra cicatriz en el alma de Gonzalo. Comprende que, en ese mundo, hasta la compasión tiene precio.
Con el triunfo de la Revolución Liberal, el país celebra, pero también se prepara para una nueva decepción. Los viejos conservadores pierden algunos cargos, pero otros simplemente cambian de chaqueta. Donde antes se hablaba de tradición, ahora se habla de progreso. Pero los apellidos en las nóminas siguen siendo sorprendentemente parecidos. En medio de ese reacomodo, Gonzalo consigue posiciones intermedias: director de oficinas, subsecretario, miembro de comisiones. Nada que salga en los periódicos, pero suficiente para entender cómo se manejan los hilos. Descubre que el verdadero poder no está en los discursos del Congreso, sino en las reuniones discretas de unos pocos hombres de negocios, que fingen ser solo patriotas preocupados. Es allí donde escucha por primera vez un nombre que marcará su destino: la argolla. No es un órgano oficial, no tiene estatutos ni actas públicas. Es un círculo de banqueros y comerciantes, sobre todo de Guayaquil, que financian campañas, rescatan gobiernos en crisis y se reparten concesiones como si fueran cartas de una baraja privada. Al principio, Gonzalo siente un rechazo instintivo. ¿No era la revolución liberal precisamente una rebelión contra esos intereses? Pero la realidad económica es brutal. Sin dinero, ningún proyecto político sobrevive. Y la argolla, lo quiera o no, controla el dinero. Un banquero influyente lo invita a una reunión informal en Guayaquil. El contraste con Guaranda es tan violento que casi duele. El calor pegajoso, el olor a cacao y a mar, las mansiones cercanas al puerto, con ventanas abiertas a una brisa que no alcanza a los barrios pobres. En un salón elegante, con ventiladores de techo girando lentamente, se sienta frente a hombres que podrían comprar, vender o hundir medio país con un par de firmas. Ellos ya han leído sus discursos, han seguido su carrera, les interesa su capacidad de convencer masas, su cara seria, su imagen de hombre ponderado, no demasiado carismático pero sí confiable. Lo que le ofrecen es simple y helado: apoyo. Apoyo para escalar dentro del partido, para aspirar a ministerios, para convertirse, algún día, en un candidato presidencial viable. A cambio, solo piden sensatez en sus decisiones económicas. Para un hombre que vio morir a su hermano por falta de medicinas, firmar un pacto tácito con banqueros suena casi como traición. Pero también piensa en las posibilidades: hospitales, escuelas, caminos, reformas. ¿No es acaso mejor tener las manos un poco manchadas, pero situadas cerca de las palancas del poder, que permanecer puro y marginal, incapaz de cambiar nada? Esa noche, en la habitación de un hotel modesto, se mira al espejo y se hace una pregunta que no compartirá con nadie. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? No tiene una respuesta clara. Solo sabe que el reloj no deja de avanzar. Tiene más de 40 años. Y en su país, los hombres que no han llegado a puestos clave antes de los 50 terminan relegados a ser consejeros de otros. Los años siguientes son una escalera empinada. Gonzalo se convierte en ministro, luego en diputado influyente, luego en figura de referencia dentro del liberalismo moderado. Su estilo cambia. Sus discursos siguen teniendo fuego, pero ahora esconden las brasas bajo capas de prudencia. Habla de estabilidad, de orden, de responsabilidad fiscal. Algunos de sus antiguos compañeros lo miran con recelo. Lo acusan de haberse aburguesado, de haberse vendido. Él calla, pero en la soledad de su despacho repasa cifras, presupuestos, informes, intentando convencer a su conciencia de que necesita esos compromisos para, algún día, hacer algo verdaderamente grande. Ricardo Andrade tampoco se queda quieto. Aunque los conservadores han perdido la presidencia, han aprendido a operar mejor desde la sombra. Andrade se vuelve experto en eso. Es el hombre que susurra en el oído de militares descontentos, de jueces ambiciosos, de periodistas dispuestos a escribir lo que se les pida por el precio adecuado. Mientras Gonzalo sube por la escalera institucional, Ricardo escala por las grietas del sistema. Sus caminos se cruzan una y otra vez en salones, comisiones, reuniones sociales. Su rivalidad de juventud se ha transformado en algo más frío y peligroso. Una competencia por ver quién controla la respiración misma del país. En un momento clave, el Partido Liberal enfrenta una crisis interna. Facciones radicales quieren profundizar la revolución, atacar directamente a los grandes intereses económicos. Facciones moderadas prefieren consolidar lo logrado y evitar una nueva guerra civil. Gonzalo, empujado por su alianza con la argolla pero aún marcado por su pasado de joven furioso, queda atrapado en el centro de esa tormenta. Una noche, un grupo de liberales jóvenes llega a su casa. Casi a medianoche, le exigen una definición: o está con ellos o contra ellos.
Quieren que, al día siguiente, en una votación crucial, se pronuncie en favor de una reforma que afectaría directamente a los bancos, que hoy sostienen al gobierno. Tiene pocas horas para decidir. Sabe que si apoya la reforma, la argolla lo abandonará sin dudarlo. Sabe también que, si la traiciona, perderá definitivamente a los que aún lo ven como símbolo de una esperanza más limpia. Pasa la noche sin dormir, revisando papeles que en realidad ya no importan. Al amanecer, con los ojos rojos y la voz seca, entra al salón donde se votará. Ricardo Andrade, invitado como asesor externo, lo observa desde una esquina, con una sonrisa apenas dibujada. Sabe que ese día, cualquiera sea su decisión, Gonzalo perderá algo que no podrá recuperar jamás. Cuando llega su turno de hablar, el silencio es tenso. Gonzalo inicia con una frase que nadie esperaba. Reconoce que su corazón está con los que quieren una justicia más radical, pero argumenta que el país está al límite, que otro terremoto político podría destruir los frágiles avances logrados. Al final, pide posponer la reforma, abrir un proceso más gradual. La votación le da la razón por un margen estrecho. Los jóvenes salen del salón con el rostro endurecido. No le gritan traidor, pero no necesitan hacerlo. Esa palabra ya flota en el aire. La argolla, en cambio, respira aliviada. Esa misma noche, en Guayaquil, se comenta que Córdoba ha demostrado ser un hombre responsable. El precio de esa responsabilidad es una grieta más en su conciencia. Sin embargo, la política es cruel incluso con los que la obedecen. Un escándalo financiero sacude al país. Un banco ligado a la argolla se ve envuelto en acusaciones de fraude y corrupción. Los periódicos, hasta entonces prudentes, empiezan a publicar datos que huelen a podrido. Manifestaciones espontáneas estallan en las calles. Los liberales radicales aprovechan la ocasión para señalar a Gonzalo como cómplice indirecto. «Él es su hombre», gritan en plazas y mercados. En cuestión de semanas, lo que antes era un capital político sólido se transforma en una carga tóxica. Su nombre aparece ligado a intereses oscuros en panfletos anónimos y caricaturas mordaces. En medio de ese caos, ocurre un giro inesperado. Un presidente debilitado, acosado por escándalos y presiones, decide no buscar la reelección. El partido necesita un candidato que pueda garantizar, al mismo tiempo, continuidad y renovación. Alguien lo bastante cercano a la argolla como para no asustarla, pero lo bastante presentable como para no desatar una revuelta popular. Los nombres circulan, se prueban, se descartan. Y una noche, en una reunión a puerta cerrada, un banquero pronuncia con tono casi resignado: «Gonzalo Córdoba». La propuesta sorprende incluso al propio Gonzalo. No es el caudillo carismático que arrastra multitudes. No es el militar que luce medallas. No es el tribuno incendiario. Pero precisamente por eso, algunos lo consideran ideal. Un hombre gris, serio, disciplinado, que puede servir de rostro respetable para un poder que prefiere operar tras bambalinas. Cuando le hacen la oferta, su primera reacción no es de alegría, sino de vértigo. Tiene ya más de 60 años. Su salud no es la de antes. El país está tenso, lleno de heridas abiertas. Los médicos le han advertido que su corazón no aguantaría demasiados sobresaltos. Aceptar esa candidatura es jugar una partida a contrarreloj con su propio cuerpo. En su habitación, con la carta de nominación sobre la mesa, siente otra vez esa sensación de reloj implacable. No solo se trata del tiempo político, elecciones, períodos, plazos, sino del tiempo biológico. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto podrá realmente hacer antes de que su corazón, castigado por décadas de estrés, discusiones y noches en vela, diga basta? Piensa en retirarse, en buscar una salida digna, en volver a Guaranda como un abogado respetado, quizá como un viejo consejero consultado de vez en cuando, pero también piensa en todas las veces que estuvo a un paso de cambiar algo, y no pudo, o no se atrevió, o llegó demasiado tarde. Ser presidente podría ser, por fin, la oportunidad de hacer que todo ese sacrificio tenga sentido. La campaña presidencial no es un paseo, es una batalla sucia, hecha de promesas imposibles, alianzas frágiles y ataques personales. Los conservadores, aún heridos pero lejos de estar muertos, lanzan todo lo que tienen. Y esta vez, su arma principal no son los viejos discursos de tradición y religión, sino un hombre. Ricardo Andrade. Su rival de juventud ha encontrado el papel perfecto. El del brillante opositor que denuncia la captura del Estado por parte de banqueros sin escrúpulos. En plazas y periódicos, Ricardo pronuncia frases que, años atrás, podrían haber salido de la boca del propio Gonzalo. Habla de justicia, de moral, de rescatar la República de las garras de los intereses económicos.
Es un espejo invertido, una versión de lo que Gonzalo pudo ser, y ya no es. Los debates entre ambos se convierten en eventos memorables. En uno de ellos, en una noche fría en Quito, la plaza está tan llena que muchos escuchan desde las calles adyacentes, pegados a las ventanas de los cafés. Cuando le toca hablar, Ricardo apunta donde más duele. El joven Córdoba que conocí en las aulas, dice, habría estado hoy aquí, a mi lado, denunciando lo que la argolla le ha hecho a este país. Pero ese joven fue reemplazado por un hombre que aprendió a decir prudencia cuando quería decir miedo. La frase cae como un golpe. En la multitud, algunos murmuran, otros asienten. Gonzalo siente el estómago contraerse, pero no permite que su voz tiemble cuando responde. No lo niega. No intenta presentarse como un santo. Admite que ha tenido que negociar, ceder, aprender a moverse en un mundo que no siempre coincide con los ideales juveniles. Pero mientras tú denunciabas desde salones cómodos, le lanza, yo estaba en los despachos donde se firman los decretos, en las comisiones, donde se decide el presupuesto de los hospitales, en las noches donde contábamos monedas para pagar el salario de los maestros. Tú hablas de pureza, yo hablo de resultados. La plaza se divide en aplausos y abucheos. Nadie sale indiferente. La contienda se vuelve un pulso entre dos visiones del poder. La moral implacable que no ensucia las manos, y el pragmatismo que acepta cargar con manchas para empujar, aunque sea un poco, la máquina del Estado. Los días previos a la elección son una tortura. Las encuestas, rudimentarias, improvisadas, cambian cada día. En algunos boletines, Córdoba aparece arriba. En otros, es Andrade quien lidera. Los rumores de fraude circulan como veneno. Que si la argolla comprará las urnas, que si los conservadores preparan disturbios para desconocer el resultado. Hay informes de armas escondidas, de conspiraciones en cuarteles, de generales que esperan solo una orden para intervenir. La sensación es clara. El país está a una chispa de convertirse en un campo de batalla abierto. Y en medio de todo, la salud de Gonzalo se resiente. Durante un mitin en una ciudad del interior, siente un dolor agudo en el pecho. Continúa hablando, pero esa noche, en la pensión donde se hospeda, se desmaya en el baño. Los médicos que lo examinan son tajantes. Debe reducir el ritmo, cancelar actos, dormir más. Le advierten que, si sigue así, no solo arriesga la campaña, sino su propia vida. Pero la lógica electoral es inclemente. Faltan apenas semanas para la votación, cada día cuenta. Si se retira de los actos públicos, Ricardo llenará ese vacío con su presencia, con su discurso incisivo. Gonzalo toma una decisión que podría ser literalmente mortal. Reducirá algo el ritmo, pero no se detendrá. Prefiere llegar al día de las urnas exhausto, destrozado, antes que quedarse en casa cuidando un corazón intacto en un cuerpo derrotado. La noche del escrutinio es un compendio de todos sus miedos. Los telegramas llegan a la sede del partido como ráfagas de balas. Votos, cifras, actas. En algunas provincias, la ventaja es clara a su favor. En otras, Andrade arrasa. Hay actas impugnadas, denuncias cruzadas, mesas donde las boletas parecen haberse multiplicado misteriosamente. En un momento, llegada la madrugada, los números se detienen en una especie de empate técnico. En ese vacío, los rumores de golpe vuelven a sonar. Se dice que un grupo de militares, allegados al círculo conservador, está reunido en un cuartel, discutiendo si intervenir para garantizar el orden. Si lo hacen, el resultado de las urnas será irrelevante. Gonzalo comprende que no solo está en juego su futuro personal, sino la frágil promesa de que, por una vez, el poder pueda cambiar de manos sin sangre. Es ahí donde aparece un último giro. Un general respetado, con fama de hombre duro pero honesto, llega inesperadamente a la sede liberal. Pide hablar a solas con Gonzalo. Lo mira directo a los ojos y le plantea una condición brutal. Aceptaré el resultado, sea cual sea, y garantizaré que los cuarteles se mantengan leales. Siempre que me prometas una cosa, no entregarás este país completo a los banqueros. No quiero que mi uniforme sea recordado como el de un guardián de usureros. Es una especie de ultimátum moral. No hay documento que lo respalde. No hay testigos. Solo dos hombres, dos miradas, dos visiones de país. Gonzalo siente que, en ese instante, el reloj se detiene. Si miente, podría asegurar la presidencia a cambio de traicionar una vez más sus convicciones. Si dice la verdad, corre el riesgo de perder el apoyo de quienes lo han empujado hasta ese punto. La respuesta tarda unos segundos que se sienten eternos. Finalmente Gonzalo promete.
No una promesa vacía de campaña, sino un compromiso que lo ata incluso más que cualquier acuerdo con la argolla. Sabe que, de esa decisión, depende no solo el respaldo del general, sino también la última oportunidad de reconciliar, al menos un poco, al joven idealista que fue con el político desgastado en el que se ha convertido. El general asiente, se marcha sin estridencias. Horas después, cuando el conteo se reanuda y los resultados finales se anuncian, la victoria de Gonzalo Córdoba es oficial, por un margen ajustado, discutido, peleado, pero suficiente. La mañana en que debe dirigirse al Palacio de Carondelet por primera vez como presidente electo, la ciudad parece contenida en una respiración que no se decide entre el alivio y el miedo. La gente mira desde ventanas y balcones, algunos con banderas, otros con ojos desconfiados. Gonzalo sube lentamente la escalinata, sintiendo cada peldaño como un recordatorio de los años que han pasado desde aquel niño de 1910, Guaranda que temblaba ante una tormenta y un fusil. Sabe que, detrás de esas puertas, lo esperan no solo los salones de poder, sino también las cuentas pendientes. La argolla que quiere cobrar su inversión, los liberales que se sienten traicionados, los conservadores que aguardan su primera falla para arrojarse sobre él, y un viejo rival, Ricardo Andrade, decidido a convertir cada error suyo en una acusación mortal. El tiempo sigue corriendo, y ahora, por primera vez, cada segundo que pierda no solo lo acercará a su propio final, sino que arrastrará consigo el destino entero del país. La primera noche en Carondelet, el silencio no es silencio, es un animal agazapado. Desde la cama presidencial, Gonzalo escucha algo peor que gritos de turbas o disparos en la plaza. El zumbido constante de la ciudad, que espera algo de él, y el respiración difícil de su propio cuerpo que empieza a fallarle justo cuando más lo necesita. Sobre la mesa de noche, un documento con una frase subrayada en rojo arde como una amenaza. Plazo máximo: 30 días. 30 días para pagar una deuda gigantesca o ver al Estado caer en moratoria, humillado ante los mismos banqueros que lo llevaron al poder. 30 días para demostrar que no es un títere, o confirmar el peor insulto que circula en susurros: presidente de papel. Amanece con los ojos hinchados, no de sueño, sino de cálculos. El país lo saluda con campanas y banderas. Los telegramas de felicitación se apilan en la antesala. Las comitivas hacen cola para estrecharle la mano. Pero él, al sentarse en el escritorio del despacho presidencial, solo ve 3 relojes. El calendario de la deuda, la salud que le escapa como arena entre los dedos y el reloj moral que le recuerdan sus fantasmas. El amigo salvado de un fusil gracias a una firma. Los jóvenes liberales que nunca le perdonaron la prudencia. El general que le arrancó una promesa en la oscuridad. Cada minuto que pasa sin decidir algo es un paso hacia el abismo. La primera reunión de gabinete es un choque frontal entre 2 mundos. De un lado, ministros que le deben su puesto a la argolla. Hombres de trajes impecables, manos suaves, vocabulario perfecto, que hablan de confianza de los mercados y estabilidad del crédito. Del otro, un par de figuras que él ha elegido personalmente. Un médico de provincias obsesionado con las epidemias en los barrios pobres. Un ingeniero que conoce a pie los caminos destrozados de la sierra. Cuando Gonzalo habla, lo hace con una claridad que sorprende incluso a quienes creen conocerlo. No vine a administrar una caja fuerte ajena. Vine a gobernar un país enfermo. El silencio que sigue no es de respeto, sino de cálculo. El ministro de Hacienda, un hombre respaldado por los bancos de Guayaquil, despliega gráficos, cifras, tablas, muestra la deuda externa, los intereses acumulados, los compromisos asumidos antes incluso de que Córdoba jurara. La conclusión es brutal. Sin un nuevo préstamo, con condiciones todavía más duras, el Estado no podrá pagar sueldos ni sostener obras. La receta es la misma de siempre: ajustes, recortes, más concesiones. Gonzalo mira los papeles y detrás de las columnas de números ve otra cosa. Hospitales sin medicamentos, maestros sin salario, caminos que se quedarán en promesas. Recuerda al general su ultimátum silencioso: no entregarás este país completo a los banqueros. Sabe que, si firma, está traicionando esa palabra. Sabe también que, si no firma, el país puede colapsar en semanas. La lucha no es solo económica, es física. Las noches se vuelven interminables. La presión hace que su corazón proteste con punzadas inesperadas. La respiración se le corta al subir las escaleras del palacio. Algunos días gobierna desde la cama.
con los papeles apilados al lado de la almohada, mientras un médico le toma el pulso casi en secreto para que la prensa no huela debilidad. Sus enemigos no necesitan disparar. Les basta con esperar a que su cuerpo haga el trabajo. Entre ellos, uno se mueve con elegancia quirúrgica. Ricardo Andrade. Andrade ha encontrado en la oposición un escenario perfecto. Desde el Congreso, desde los periódicos, desde salones donde el café se mezcla con veneno, lanza ataques milimétricos, no se burla del corazón enfermo de Córdoba. Sería demasiado tosco. Se burla de su voluntad enferma. El presidente sabe lo que hay que hacer. Escribe en una columna. Pero cada vez que se acerca al bisturí, la mano invisible de la argolla se lo aparta. Lo acusa de haber llegado con promesas de regeneración moral, solo para aceptar, en su primera gran prueba, un nuevo pacto con los mismos de siempre. Y como siempre, la crítica lleva un filo particularmente cruel. Lo trágico no es que Córdoba sea un mal hombre. Lo trágico es que es un hombre cansado. A pesar de todo, Gonzalo no se resigna a ser solo un administrador de deuda. Presiona para que el préstamo, inevitable, casi anatómico en la situación del país, venga atado a algo más que intereses. Exige que parte de esos fondos se destinen a obras concretas, visibles, carreteras que conecten la sierra con la costa, para que el país deje de ser un archipiélago terrestre, escuelas rurales donde hoy solo hay chozas, campañas de vacunación en zonas donde la muerte infantil se mide por docenas. No es una revolución. Es un intento de arrancarle algo útil a un pacto sucio. Sus ministros técnicos lo miran con un respeto silencioso. Los hombres de la argolla lo escuchan con paciencia calculada. Saben que, mientras él firme las líneas principales, pueden tolerar algunos desvíos simbólicos. El primer gran logro de su mandato no se celebra con desfiles militares ni discursos inflamados, sino con una cifra en los informes de sanidad. La mortalidad por ciertas enfermedades comienza a bajar en las ciudades donde se han instalado nuevas postas médicas. Un médico de barrio escribe una carta sencilla. Señor presidente, este mes enterré menos niños. Gonzalo la guarda en un cajón, como un talismán contra el cinismo. Nadie hará estatuas por ese pequeño cambio, pero para él significa que, al menos, alguno de esos dedos pequeños que antes se le escapaban, a la muerte ahora agarra con fuerza la vida. Sin embargo, cada paso adelante parece arrastrar dos hacia atrás. Las protestas por el alto costo de la vida se multiplican. Los trabajadores del puerto, los obreros de las fábricas, los empleados públicos reclaman aumentos que el Estado, atado a la deuda, no puede conceder sin provocar otra crisis. En Guayaquil, una huelga casi paraliza el comercio. Los cables que llegan al despacho presidencial traen noticias de enfrentamientos, de golpes, de disparos al aire, y a veces al cuerpo. La imagen del gobierno se agrieta. ¿No era este el hombre que prometió que no habría más pactos con la injusticia? Andrade aprovecha cada grieta. Sus discursos evolucionan. Ya no solo denuncia a la argolla, ahora advierte sobre el peligro de un Estado débil que, según él, abre la puerta a aventuras militares. El concepto resuena en los cuarteles, donde muchos oficiales jóvenes, mal pagados y peor tratados, sienten que el país se está pudriendo, mientras los de arriba discuten refinadamente sobre bonos y tratados. Algunos de esos oficiales se reúnen en secreto, leyendo panfletos que circulan bajo el nombre de Revolución Moralizadora. Todavía no tienen un plan claro, pero su malestar es una bomba que no ha encontrado detonador. Aún, un día, el detonador llega en forma de informe. Es un documento que recorre el Estado Mayor como una corriente eléctrica. Revela el grado de penetración de la argolla en todos los niveles del gobierno. Detalla negocios turbios, concesiones infladas, privilegios insultantes. Lo más explosivo no es el contenido, casi todos lo intuían, sino la firma que lo acompaña. Un grupo de oficiales jóvenes, indignados, no piden solo reformas, piden cabezas. Y en esa lista de cabezas aparece, como protector supremo de ese sistema, el nombre de Gonzalo Córdoba. Cuando uno de sus ministros le entrega el informe, el presidente siente que alguien le ha puesto en las manos un espejo cruel. Todo lo que temió convertirse está ahí, resumido en unas páginas que lo señalan como símbolo, más allá de sus intenciones. Esa noche, convoca a una reunión de emergencia con sus colaboradores más cercanos. Algunos le piden que reprima, que dé un golpe preventivo dentro de los cuarteles, que destituya a los sospechosos y nombre generales leales. Otros, más lúcidos, le advierten que una purga torpe solo acelerará lo inevitable. El general que una vez le arrancó una promesa llega al palacio con el uniforme ligeramente desabotonado,
como si el peso de esas charreteras hubiera aumentado de la noche a la mañana. Te lo dije, le espeta sin protocolos. Los banqueros pueden comprar diputados, pero no pueden comprar la paciencia de los hombres que duermen al lado de los fusiles. No habla como conspirador, sino como alguien que teme ver al país sumergirse en otra guerra civil. Córdoba comprende que el reloj vuelve a correr, esta vez con una aguja militar. Tiene meses, quizás semanas, para desmontar una bomba que lleva años armándose. En un giro que pocos esperaban, el presidente decide atacar por donde duele. Anuncia una serie de medidas para limitar ciertos privilegios de la argolla. Nada que la destruya, pero sí que la incomoda. Revisiones de concesiones, controles más estrictos, amenazas de investigaciones. Los banqueros, que siempre habían visto en él a un hombre confiable, sienten el hielo en la nuca. ¿Se les está yendo de las manos su propia criatura? En reuniones privadas, algunos pronuncian por primera vez la palabra error junto a su apellido. No les gusta que un presidente enfermo y acorralado, en lugar de aferrarse agradecido a la mano que lo alimenta, se atreva a morderla, aunque sea apenas. Andrade observa este movimiento con ojos de ajedrecista. Podría celebrar que Córdoba por fin se enfrenta, tímidamente, a la argolla que él ha denunciado tanto tiempo. Pero hace algo distinto. Empieza a tender puentes discretos hacia algunos de esos banqueros. Les ofrece, entre líneas, una salida más cómoda, si él llegara a ocupar la presidencia en un escenario de crisis. Es el giro más amargo. El paladín de la moral intransigente está dispuesto a negociar con los mismos que antes llamaba corruptos, con tal de capitalizar la tormenta que se aproxima. En política, la pureza siempre tiene fecha de caducidad. Mientras las intrigas avanzan en salones y cuarteles, la vida cotidiana del país sigue, y con ella algunos logros silenciosos del gobierno de Córdoba. Se inauguran tramos de carretera que, por primera vez, permiten que productos de la sierra lleguen más rápido a los puertos. Se abren escuelas donde antes no había más que curas enseñando a leer solo a algunos privilegiados. Se discuten, en comisiones técnicas, proyectos de reforma bancaria que, de ser aprobados, podrían sentar las bases de un sistema menos salvaje, menos entregado a un puñado de manos privadas. Todo eso ocurre, pero ocurre como si flotara sobre lava. Nadie sabe cuándo ni por dónde se abrirá la grieta. El cuerpo del presidente se convierte en metáfora perfecta del Estado. Por fuera, aún firme. Por dentro, agotado. Los médicos le ordenan reposo absoluto. Él lo convierte en reposo relativo. Firma decretos desde la cama. Recibe ministros en la penumbra, con la corbata ligeramente aflojada y la respiración pesada. Algunos salen de esas audiencias conmovidos. Otros, cínicos, difunden la idea de que el país está gobernado por un enfermo, mientras las verdaderas decisiones se toman en oficinas de banco o en habitaciones de cuartel. Andrade escribe en un editorial: cuando un presidente no puede caminar sin ayuda, el país entero cojea. No hace falta que lo nombre. La cuenta regresiva se acelera en 1925. La crisis económica se agrava. Los precios del cacao, base de la riqueza de muchos de los que mandan, se desploman en los mercados internacionales. Lo que antes era abundancia se convierte en pánico. La argolla, nerviosa, exige más garantías, más concesiones, más sacrificios de los demás para salvar sus fortunas. Los oficiales jóvenes, que ven a sus soldados mal alimentados y a sus familias apretándose el cinturón, leen estas noticias como una provocación. En cuartos húmedos llenos de humo, sus conversaciones ya no son solo quejas, son planes. Hablan de una revolución juliana, de limpiar la república de banqueros y políticos débiles. Córdoba, sin saberlo del todo, se ha convertido en el punto de encuentro de todos los odios. Para unos, es demasiado dócil. Para otros, demasiado tardíamente rebelde. Una tarde, un mensaje cifrado llega a manos de uno de sus ministros leales. Hay movimientos extraños en algunos cuarteles de Quito y Guayaquil, reuniones nocturnas, órdenes ambiguas. El ministro corre al palacio, sube las escaleras 2 por 2, entra casi sin anunciarse. Le quedan al presidente, según ese informe, no 30 días, sino quizá 30 horas. El golpe que muchos habían temido ya no es una hipótesis. Es una sombra con fecha. Córdoba escucha en silencio. Pide que lo dejen solo unos minutos. Su corazón, irónicamente, está más tranquilo que su mente. Piensa en todo lo que ha intentado, en todo lo que no pudo hacer, en todo lo que quizá hizo demasiado tarde. Podría ordenar detenciones, declarar el estado de sitio, atrincherarse en el palacio y convertir las calles de Quito en un campo de batalla.
pero sabe que un baño de sangre, en su situación, no salvaría su gobierno. Solo añadiría una tragedia más a la cadena. Llama al general que una vez confió en su palabra. Cuando éste llega, la conversación es breve y cruda. ¿Harán lo que dicen que harán?, pregunta Gonzalo. Si no hoy, mañana, responde el militar. La paciencia se acabó, presidente. De los bancos, de los cuarteles, de los que pasan hambre, y tú estás en medio de todos. Silencio. Luego, una frase que no está en ningún protocolo. Quiero evitar muertes inútiles. No habla como jefe de Estado, sino como hombre cansado que ha visto demasiadas veces el mismo espectáculo. El general asiente con un respeto triste. No es el final heroico que muchos imaginan para un revolucionario de juventud. Es un final humano, demasiado humano. La noche del 9 de julio de 1925, Quito no truena con cañones. Truena con pasos. Pasos de soldados jóvenes que marchan hacia el centro, fusiles al hombro, nervios tensos, algunos convencidos de estar salvando a la patria, otros solo obedeciendo órdenes. Desde una ventana alta de Carondelet, alguien mira las columnas avanzar y traga saliva. En el interior, los pasillos están extrañamente calmos. Los ministros más comprometidos con la argolla han desaparecido desde temprano, como si hubieran presentido el viento antes que nadie. No hay barricadas. No hay discursos del último baluarte. Solo un presidente enfermo sentado en un sillón, con las manos apoyadas en el bastón, esperando el sonido inevitable. Cuando la puerta se abre, no entra un pelotón apuntando fusiles, sino una pequeña delegación de oficiales. Sus rostros son tensos pero respetuosos. Uno de ellos, apenas mayor que el hijo que Gonzalo nunca tuvo, se adelanta con la gorra en la mano. La frase que pronuncia es la más fría de todo su mandato. Señor presidente, venimos a solicitarle su renuncia, por el bien de la República. Es una cortesía que oculta lo obvio. Si se niega, la cortesía se acabará. Le dan poco tiempo. Media hora, quizá menos, entre esa petición y la necesidad de una respuesta. Otra vez el reloj, otra vez la cuenta regresiva, otra vez la sensación de que toda su vida se comprime en unos minutos. Podría quedar como mártir, aferrarse al cargo, provocar un choque que la historia recordaría con frases solemnes. Podría firmar en silencio y desaparecer como uno más en la larga lista de presidentes derrocados. Podría incluso intentar negociar su permanencia como figura decorativa mientras los militares limpian su entorno. Cada opción tiene un costo, y todos se pagan con la misma moneda. El futuro de un país que parece condenado a romper sus gobiernos, como quien rompe una carta mal escrita. Gonzalo pide papel y pluma. La mano tiembla un poco, pero la firma es legible. Mientras la tinta se seca, siente que todo el ruido del palacio se aleja, como si estuviera debajo del agua. No sabe aún que, afuera, en las esquinas, algunos aplaudirán la caída del gobierno de los banqueros, mientras otros mirarán con miedo el rostro incierto de los nuevos amos. No sabe cómo los periódicos narrarán esta noche, ni qué dirá Andrade en sus editoriales. Si celebrará la caída o se alarmará por el poder castrense, lo único que sabe, al entregar ese papel a los oficiales, es que el reloj que lo acompañó desde la infancia, desde aquel fusil apuntando, en la tormenta, desde el primer día en el Congreso, acaba de marcar una hora que ya no tiene marcha atrás. Mientras lo conducen por un corredor lateral, lejos de los balcones donde alguna vez soñó saludar a un pueblo agradecido, el eco de sus pasos se mezcla con el de las botas militares. El presidente que nunca quiso ser marioneta deja atrás el escenario donde otros movieron hilos invisibles sobre su cabeza. Lo esperan el destierro, las enfermedades, el juicio de la historia. Pero esa es otra cuenta regresiva, otra batalla, otro acto. Por ahora, lo único que se escucha en su pecho es un corazón fatigado que insiste, tercamente, en seguir latiendo, como si se negara a aceptar que el tiempo por fin le ha ganado. Imagina esto. Hace apenas unas horas, un hombre firmaba documentos con el sello de la República. Ahora, el mismo hombre viaja en un coche cerrado, sin banda presidencial, sin escoltas de gala, con la misma discreción con la que se traslada un enfermo grave a un hospital donde quizá ya no haya cama. El sonido de los cascos de los caballos que lo escoltan no es un honor, es un recordatorio de que ya no manda. Cada vuelta de rueda lo aleja del palacio y lo acerca a algo mucho más brutal que la derrota política. El olvido. No lo llevan a una prisión subterránea ni a un calabozo húmedo. Lo llevan a una casa discreta, casi respetuosa, donde le permiten descansar unas horas antes de decidir su destino. El golpe de Estado quiere presentarse como moralizador, no como vendetta.
Necesitan que el mundo vea orden, no venganza. Pero Gonzalo, tendido en una cama que no es la suya, siente un miedo mucho más íntimo que al fusilamiento. Teme convertirse en una nota a pie de página, en un nombre que los niños memorizarán de corrido entre otros 10 presidentes y olvidarán en el recreo. El médico que lo examina esa noche no lleva uniforme ni charreteras. Lleva ojos cansados y una sentencia que cae como una bala lenta. Su corazón no va a aguantar mucho, señor, dice, sin adornos. No sé si son años, quizás meses, pero cada sobresalto le roba tiempo. De repente, la nueva cuenta regresiva ya no tiene que ver con préstamos, ni con cuarteles, ni con banqueros. Tiene que ver con algo mucho más pequeño y aterrador. Los latidos que le quedan. Ya no son 30 días para evitar la moratoria, ni 30 horas para decidir una renuncia. Ahora es un reloj invisible que tiembla dentro de su pecho, marcando un plazo que ni el médico se atreve a calcular. Y, sin embargo, incluso en esa fragilidad, Gonzalo siente algo parecido a una obstinación. Si el poder se le ha escapado de las manos, al menos no quiere que su historia se le escape de la boca. La decisión del nuevo régimen llega con frialdad burocrática. No habrá juicio público. Sería demasiado arriesgado remover toda la basura que podría salir de los sótanos de la República. No habrá tampoco prisión prolongada. Nadie quiere convertirlo en mártir. La salida más conveniente es la más cruelmente elegante: el destierro. Por su propio bien y por la tranquilidad del país, le explican, como si le estuvieran ofreciendo vacaciones forzadas. El destino no lo elige él. Lo eligen los militares y los civiles que ahora forman la Junta. Chile, dicen. Valparaíso. Una ciudad de puerto, lejos de Quito, lejos de Guayaquil, lejos de los cuarteles inquietos y los salones envenenados. Un lugar donde un expresidente enfermo puede desvanecerse sin ruido en el rumor del Océano Pacífico. El viaje es una humillación envuelta en protocolo. En el tren que lo lleva hacia la costa, ve pasar por la ventana paisajes que ayudó, a su manera, a conectar. Tramos de carretera recién inaugurados, caseríos donde ahora hay escuelas. Nadie detiene el convoy para saludarlo. Nadie sabe que en uno de los vagones viaja el hombre que hasta ayer era llamado señor presidente. Y si alguien lo supiera, ¿subiría? ¿Lo insultaría? ¿Lo abrazaría? El silencio de las estaciones responde por todos. Hay un momento, sin embargo, que se le queda clavado como una espina. En un pequeño pueblo de la sierra, el tren se detiene más de lo previsto. ¿Un problema en la vía, dicen? Desde la ventanilla, Gonzalo ve a un niño descalzo, con una cartilla escolar en la mano, mirando el convoy como si fuera un dragón de hierro. El niño no sabe quién está dentro. Solo ve un tren que tal vez algún día lo lleve a otra ciudad, a otro destino. Durante unos segundos, sus miradas se cruzan. Ese chico no sabrá nunca que el hombre ojeroso tras el cristal guardó una carta donde un médico de barrio le decía: «Este mes enterré menos niños». Pero para Gonzalo, ese fugaz encuentro es un recordatorio cruel de lo que pudo haber sido un legado luminoso. Y se convirtió en un borrador manchado. En Guayaquil, el puerto huele a sal, a sudor y a despedidas. El barco que lo llevará al exilio no tiene nombre de lujo, sino de rutina. Una nave comercial adaptada al transporte de pasajeros. Nada de comitivas ni bandas militares. Solo una lista de embarque donde figura como Gonzalo Córdoba, ciudadano ecuatoriano. La degradación está completa. Ha pasado de ser excelentísimo señor presidente a una línea más en un registro marítimo. Mientras sube la escalerilla, siente el vértigo no del mar, sino de la irrelevancia. El único lujo que le permite el nuevo gobierno es un camarote relativamente cómodo, más por miedo a una muerte en pleno viaje que por consideración. Si muere en aguas internacionales, la anécdota se vuelve incómoda, difícil de administrar. Si muere en tierra chilena, la tragedia queda lejos, amortiguada por los kilómetros. El Pacífico lo recibe con una calma engañosa, días de mar liso, horizontes interminables, una sensación de pausa que a él le resulta insoportable. Es en esa quietud donde empiezan las verdaderas batallas, las que se libran en la memoria. Gonzalo repasa, una y otra vez, la escena del golpe, la firma de la renuncia, la mirada del oficial joven, las cartas de banqueros, las huelgas, los discursos de Andrade, Ricardo Andrade. Su nombre aparece como un eco obstinado. ¿Dónde está ahora su viejo adversario? En el Congreso, denunciando la dictadura militar con la misma vehemencia con la que antes denunciaba al gobierno de los banqueros. En las páginas de algún diario, explicando a la nación cómo todo esto era inevitable,
¿Cómo él lo advirtió? Gonzalo imagina sus frases afiladas, sus metáforas crueles. Imagina, casi puede oírlo, un editorial que empiece con un golpe al estómago. El hombre que llegó enfermo al poder se va expulsado por la fiebre moral de la nación. La rivalidad continúa, pero ahora el campo de batalla es la memoria pública. Y en esa guerra, Andrade tiene todas las posiciones de ventaja. La tribuna, la pluma, el aire de quien lo había visto venir. Valparaíso lo recibe con un paisaje que parece diseñado para exilios. Cerros empinados, casas que se aferran a las laderas como uñas, de colores, ascensores chirriantes que suben y bajan como respiraciones profundas. El océano golpeando constantemente las rocas, recordándole que está en el borde literal del continente. Aquí acaba la tierra. Más allá, solo agua y distancia. Para un hombre acostumbrado a la altura seca de la sierra, la humedad del puerto chileno es casi un personaje adverso. Se le mete, en los huesos, en la respiración, en la curva de la espalda. La casa que alquila, con un dinero que sale de ahorros, ventas discretas de propiedades y, tal vez, alguna pensión poco clara, no es grande ni ostentosa. Un piso alto, con un balcón desde el que se ve el mar. Una mesa de madera que hace de escritorio. Una cama que se convierte en su trinchera obligada. Lo acompaña un círculo mínimo de leales. Un pariente distante que se encarga de los trámites. Un antiguo colaborador que huyó antes de que la Junta lo citara a declarar. Un médico chileno que, al enterarse de su identidad, hace un discreto gesto de respeto y luego lo trata como a cualquier paciente grave. Es en esa habitación donde se le ocurre una idea temeraria. Escribir, no unas memorias solemnes para la posteridad, no un libro cuidadosamente editado por alguna editorial prestigiosa, escribir para pelear contra el relato de otros, escribir como quien levanta un muro de palabras para que la marea del olvido no borre completamente sus huellas. El médico, al verlo inclinarse sobre el papel, le advierte: no se canse demasiado. Su corazón... Mi corazón ya se cansó hace años, doctor, responde Gonzalo con una media sonrisa. Ahora la que tiene trabajo es mi mano. La primera página es la más difícil. ¿Por dónde empieza un hombre que ha sido muchas cosas? Estudiante, conspirador, diputado, presidente, desterrado, y no quiere que su vida se reduzca a una caricatura de títere enfermo. Decide comenzar no por el palacio, sino por aquel fusil apuntándole en la oscuridad de su juventud. Cuando una firma cambió su destino, porque ahí, piensa, está la semilla de todo. La conciencia de que el tiempo puede cortarse de golpe, de que cada prórroga es un regalo envenenado. Mientras escribe, va recibiendo noticias de su país. Le llegan con retraso, en periódicos arrugados, en cartas que cruzan la cordillera, en rumores que viajan de boca en boca entre emigrantes. Se entera de que la Revolución Juliana ha iniciado cambios profundos. Reordenamiento de la relación entre Estado y banca. Promesas de un futuro banco central. Reformas militares. Nuevos actores políticos que hablan de justicia social con un fervor que le recuerda a los liberales jóvenes de su propia generación y, sin embargo, entre esas noticias, encuentra un dato que le arranca un gesto amargo. Algunos de los banqueros más temidos no solo han sobrevivido, sino que han encontrado la manera de acomodarse al nuevo régimen. La argolla no muere, aprende nuevos trucos. Y Andrade. Los periódicos que llegan desde Quito traen su firma. Pero algo ha cambiado en el tono. Sigue siendo duro. Sigue usando palabras como bisturís, pero ahora sus ataques se dirigen también, con creciente intensidad, contra los militares que derrocaron a Córdoba. Denuncia los riesgos de un régimen donde los fusiles se acostumbran demasiado a decidir gobiernos. Hoy fue un presidente débil, escribe. Mañana podría ser cualquiera que incomode al espíritu de cuartel. La frase resuena en Valparaíso con un eco peculiar. El hombre que trató a Gonzalo como ejemplo perfecto de la decadencia civil, ahora teme, sinceramente, la arrogancia del sable. No hay ironía que oculte ese miedo. Un día, el expresidente lee una columna particularmente dura, donde Andrade, quizá por primera vez, admite entre líneas que el problema del país no empezó ni terminó con Gonzalo Córdoba, sino con un sistema que convierte a cualquier gobernante en rehén de poderes cruzados. No disculpo sus errores, escribe, pero sería demasiado cómodo cargar sobre su espalda enferma el peso de todos nuestros vicios nacionales. La frase, que en otros tiempos podría haber sido un gesto de reconciliación, le llega a un hombre ya sin poder para responder.
Gonzalo siente una punzada extraña, una mezcla de alivio tardío y rabia contenida. Has tardado 20 años en escribir esa línea, murmura mirando el papel. Y yo ya no tengo 20 años para esperar otra. La rivalidad se transforma sin que ninguno de los dos lo decida. Ya no son adversarios directos, compitiendo por la influencia sobre un parlamento o sobre la calle. Son, sin decirlo, dos narradores que pugnan por definir una época. El crítico feroz que disecciona la enfermedad del país y el político que intentó operarla con las manos atadas. La batalla ahora es por la versión que sobrevivirá en los libros, en las clases de historia, en las conversaciones de café. En Valparaíso, el tiempo se mide de otra manera, no en campañas electorales ni en sesiones de Congreso, sino en crisis de salud. Hay días en que Gonzalo se siente relativamente fuerte y escribe páginas enteras, hilando recuerdos, confesando dudas, reconociendo errores que nunca habría admitido en público. Hay otros en que apenas puede levantarse de la cama, en que el mareo y la fatiga lo obligan a mirar el techo y contar los segundos, entre un latido y otro, como si cada uno fuera un vagón que se aleja. En uno de esos días grises, el médico chileno, tras revisar sus signos vitales, decide hablar con brutal honestidad. «No le voy a mentir», dice, con un acento que ya le resulta familiar. «Si sigue así, no creo que vea muchos más inviernos». Gonzalo se ríe, una risa breve que le provoca tos. «Doctor, en Quito me dijeron meses, tal vez años. Usted me habla de inviernos. ¿Qué me falta ahora? ¿Que alguien me mida la vida en mareas?» Pero cuando el médico se va, la broma se derrite. Por primera vez, decide ponerse un plazo concreto, una especie de desafío íntimo. Terminar al menos un testimonio coherente antes de que su corazón diga basta. Se mira al espejo. Se ve más viejo que sus 60 y tantos, más gastado que los años que realmente tiene, y se promete a sí mismo una cifra arbitraria pero contundente. 1000 días. 1000 días para escribir lo esencial. 1000 días para dejar algo que no sea solo un expediente de acusaciones y renuncias. 1000 días para pelear la última batalla contra el olvido. La cuenta la lleva mentalmente. No marca en el calendario cada jornada. No tacha números como un preso, pero siente el peso de ese compromiso secreto en cada amanecer. Si amanece, es un día más ganado. Si el pecho le duele demasiado, se pregunta cuántos de esos 1000 ya han caído. Ese plazo autoimpuesto se convierte en su nuevo decreto, el único que todavía puede firmar. Mientras tanto, Ecuador sigue su curso turbulento. Las noticias que llegan hablan de avances y retrocesos, de nuevas caras que prometen cambiarlo todo, y de viejos vicios que se resisten con uñas y dientes. La Revolución Juliana abre camino a instituciones que, años después, intentarán poner coto al poder de los bancos. El país experimenta con formas distintas de organizar el Estado, como si estuviera probando trajes en un sastre desesperado, sin encontrar uno que le quede realmente bien. Un día llega un paquete inesperado. No son periódicos ni facturas. Es un pequeño libro, enviado desde Quito, con una dedicatoria breve. Para que vea que, al menos, algunos seguimos discutiendo lo que pasó. La firma es de un joven historiador, casi imberbe, que ha decidido investigar los años de su gobierno sin repetir mecánicamente los juicios fáciles de moda. Dentro del libro, Gonzalo encuentra algo que no había esperado. Una cita larga de uno de sus discursos olvidados, aquel en que habló de un país enfermo que no puede seguir tomando el mismo veneno como medicina. El joven no lo absuelve ni lo condena del todo. Lo presenta como un hombre atrapado entre fuerzas contradictorias, como un gobernante limitado por su propia salud, por la argolla, por las presiones internas y externas. Lo muestra en suma como un ser humano, no como un monstruo ni como un santo. Para un expresidente exiliado, ese gesto vale más que cualquier monumento. Es la prueba de que su historia, aunque sea discutida, no está completamente en manos de sus enemigos. A partir de entonces, Gonzalo escribe no solo para contradecir a Andrade o para justificarse ante la historia. Empieza a escribir también para ese tipo de jóvenes que, en el futuro, leerán papeles amarillentos buscando entender por qué un país repite ciertos errores una y otra vez. Les habla directamente, en segunda persona, imaginando sus ojos cansados de tanto dato frío, su impaciencia ante los discursos solemnes. Si buscas aquí héroes perfectos, escribe, cierra este cuaderno y ve a leer poemas épicos. Si buscas culpables únicos, no los encontrarás. Te ofrezco algo más incómodo. Un hombre que quiso cambiar algunas cosas, aceptó demasiados compromisos y pagó un precio alto por su debilidad y sus intentos tardíos de rebeldía. Haz con eso lo que te parezca justo,
Pero al menos, cuando digas mi nombre, que no sea solo como insulto o caricatura. Hacia 1928, la batalla interna entre su voluntad y su cuerpo entra en la fase final. La tos se vuelve más frecuente, las noches más largas, los paseos por el balcón más cortos. A veces se queda mirando el océano durante horas, preguntándose qué parte de sí mismo se quedó al otro lado de esa línea azul. El médico cada vez trae menos medicamentos nuevos y más silencios profesionales. Un día de abril, la fecha en que nació, 13 de febrero, le queda lo suficientemente cerca como para pensar en ciclos cerrados, pero lo bastante lejos como para que le resulte irónica. Tiene 65 años. Para un campesino ecuatoriano de su tiempo, habría sido una edad casi milagrosa. Para un hombre que soportó décadas de intrigas, noches sin dormir, traiciones y sobresaltos, se siente como un préstamo pagado con intereses usureros. El 14, por la noche, llama a su leal acompañante, el antiguo colaborador que ahora hace las veces de secretario, enfermero y amigo. «Quiero que guardes esto», dice, señalando un montón de hojas atadas con una cinta gastada. «No sé si vale la pena publicarlo. Tal vez sea solo un desahogo de viejo, pero si encuentras a alguien que quiera leerlo sin odio ni idolatría, dáselo». El otro hombre, con los ojos brillantes, asiente. No promete nada grandilocuente. Sabe que, en política, incluso los papeles más sinceros pueden terminar olvidados en un archivo húmedo, pero también sabe que el deber de un testigo es conservar, aunque sea, la posibilidad de que alguien, algún día, vuelva a mirar. La noche del 15 de abril de 1928, el aire de Valparaíso huele a sal y a frío. Dentro de la habitación, el ambiente es denso, caliente, cargado de respiración dificultosa. Gonzalo Córdoba siente que la cuenta regresiva que empezó tantas veces en su vida, antes del fusil, antes del golpe, antes de la renuncia, antes del exilio, llega ahora a una versión definitiva. No hay decreto que firmar, no hay general que llamar, no hay préstamo que renegociar, solo un corazón cansado que, tercamente, ha seguido latiendo más allá de lo que muchos esperaban. En un último gesto de ironía íntima, mira el reloj de bolsillo que lo ha acompañado desde sus días de estudiante. La aguja avanza imperturbable. Al final, susurra, casi sin voz, «¿Ganaste tú?» ¿Le habla al tiempo, a la historia, a su propio destino? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que, al amanecer, la noticia de su muerte cruzará lentamente la cordillera. Llegará a Quito con la frialdad de un comunicado y será recibida con frases cortas. «Ha muerto el expresidente Córdoba». Para unos, será el final de un villano. Para otros, el cierre discreto de un capítulo incómodo. Para la mayoría, apenas un dato en el periódico entre anuncios de barcos y avisos comerciales. Pero la historia, esa señora tosuda y caprichosa, rara vez se queda con la primera versión de los hechos. A lo largo de las décadas siguientes, su nombre volverá y desaparecerá. Será usado como ejemplo negativo por unos, revaluado por otros, contextualizado por algunos pocos que se tomarán el trabajo de leer más allá de los titulares. Sus enemigos más acérrimos, como Andrade, también serán sometidos a juicio póstumo. Se revisarán sus columnas, se señalarán sus contradicciones, se descubrirá que su pureza moral tuvo, como todas, un precio y una fecha de caducidad. Al final, en esa larga pelea por el relato, Gonzalo no tendrá la última palabra, pero tampoco será silenciado del todo. Quedará como una figura trágica en la política ecuatoriana. El hombre que llegó al poder demasiado tarde, con un cuerpo agotado y un país enfermo. El presidente sostenido por banqueros que, en sus últimos meses, intentó morder la mano que lo alimentaba. El gobernante que cayó sin disparar un solo tiro para evitar más muertos. El desterrado que, con el tiempo contado, decidió usar sus últimas fuerzas, no para conspirar, sino para escribir. Y quizá, solo quizá, en algún aula, en alguna conversación, en algún documental como este que ahora imaginas, alguien escuchará su historia no como la de un presidente de papel, sino como la de un hombre de carne y contradicciones que vivió toda su vida con un enemigo implacable. Un reloj que nunca dejó de recordarle que el tiempo de los hombres, incluso el de los que mandan, es siempre un préstamo breve que hay que justificar antes de devolver.